Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a la reseña de un manga que es una auténtica maravilla. Y ese manga es Barrio Lejano, un manga a cargo de Jiro Taniguchi, el gran maestro del manga, un autor que bueno, es un autor que hace gala en todas sus obras de una sensibilidad insólita. Y bueno, Barrio Lejano, mi opinión sobre Barrio Lejano os la voy a resumir en pocas palabras. Y es que, en pocas palabras, Barrio Lejano es el buen hacer hecho manga. Tal cual. Esta frase resume todo lo que opino sobre este manga. Pero obviamente no me voy a quedar ahí. Esto es el canal de Mustancillo, un canal donde aquí, vamos, aquí se ahonda en los mangas y se comentan a fondo. Y bueno, Barrio Lejano es un manga que bueno, que se publicó en el año 1998 en las páginas de la revista Big Comic. Una revista de demografía seinen en la que bueno, se han publicado gran variedad de obras. Algunas de ellas las he comentado durante el último año aquí en el canal. Obras como Rasputín el Patriota, Golgo 13 y también mangas que por ejemplo comenté en lo que fue la primera temporada de la sección Reseñas Manga Últimas Lecturas, como por ejemplo, sin salirnos de lo que es la obra de Jiro Taniguchi, El Almanaque de mi padre, una obra que al igual que la que hoy nos ocupa, Barrio Lejano, pues se publicó también en las páginas de esta revista, la Big Comic. Y bueno, Barrio Lejano, al igual que El Almanaque de mi padre, es Jiro Taniguchi en estado puro. Es decir, costumbrismo japonés, viñetas en las que podemos ver las caras de los personajes que hablan por sí solas, la figura del padre ausente, que es algo que está presente en ambas obras, o mejor dicho, esa sensación que tienen los protagonistas de ambas obras, tanto del Almanaque de mi padre como de Barrio Lejano, hacia su padre, hacia el padre ausente que se fue del hogar, que eso derivó en situaciones bastante desagradables dentro de lo que fue el entorno familiar. Tengo que andar cogiéndolo así con las dos manos porque es un buen tocho, ¿eh? Y es algo, la verdad, esto del padre ausente que ya no solo está presente en estas dos obras de Taniguchi, sino que es algo bastante japonés, ¿verdad? Es algo que podemos ver en muchos juegos de rol japoneses, en muchos videojuegos del género JRPG, la figura del padre ausente, o por ejemplo, en muchos shonen manga, como por ejemplo, el primero que me ha venido a la mente, Hunter x Hunter, el padre ausente, tal, que luego, vamos, se reencuentra con él y ve que las cosas no es como el protagonista imaginaba. Y son... estos mangas de Jiro Taniguchi son preciosos, o sea, son preciosos en una sola palabra. A mí, siempre que hablo de Jiro Taniguchi, porque no es la primera vez que hablo de este autor aquí en el canal, ya hablé, pues eso, el año pasado del Almanaque de mi padre y el anterior hablé de El Gourmet Solitario, que es un manga que, bueno, que... Ese manga no es tanto de Taniguchi, porque es de otro autor, del autor de Tabi no Sakana. Pero vamos, que Taniguchi lo ilustró y la narrativa es puro Taniguchi. Y bueno, siempre que hablo de Taniguchi, me es inevitable mencionar al gran maestro de lo que es el costumbrismo japonés. Al gran Yasujiro Ozu. O sea, Yasujiro Ozu, yo siempre diré que Jiro Taniguchi es el Yasujiro Ozu del manga. Yasujiro Ozu, para quienes no lo conozcáis, es uno de los mejores directores de cine de la historia. O sea, pero de los mejores directores de cine, no solo de Japón, sino del mundo mundial. Ese fue el director de grandes clásicos, como por ejemplo Primavera Tardía. También otras grandes películas que a mí me encantan, como Buenos Días, o mi favorita, que es la que recomiendo para empezar en lo que a la filmografía de Yasujiro Ozu se refiere, que es El sabor del sake. Esta es mi favorita. Vamos, si no habéis visto ninguna película de Yasujiro Ozu y habéis disfrutado de los mangas de Jiro Taniguchi, yo, vamos, os recomiendo esta película porque estoy seguro de que la vais a disfrutar. Vamos, esta película, El sabor del sake. Yasujiro Ozu es el bien, y Jiro Taniguchi lo mismo. O sea, para mí Jiro Taniguchi es el Yasujiro Ozu del manga. Con deciros que a veces estoy hablando de un manga de Jiro Taniguchi
y me lío en mi cabeza y empiezo a decir este manga de Yasujiro Ozu y me dicen no, que es de Jiro Taniguchi, Yasujiro Ozu es el de las películas, y yo, es verdad, es que ambos tienen una sensibilidad a la hora de retratar lo que es el día a día, los sentimientos, y además son estos mangas de Jiro Taniguchi, como por ejemplo Barrio Lejano, retratan unos sentimientos, unos problemas que son muy propios del día a día, unos sentimientos que arrastramos. Y este manga Barrio Lejano, la verdad es que es una relectura lo que hice ayer, vamos. Y en esta última relectura lo he disfrutado más que en anteriores, vamos, lecturas. O sea, trata un tema que a mí me ha tocado mucho la fibra sensible, porque es que cuando lo leí por primera vez, pues no me sentía tanto como el protagonista y el padre de este. Pero vamos, en esta última relectura este manga me ha llegado y en más de un momento, y lo digo, vamos, sinceramente, se me han saltado las lágrimas. Y es que es un manga que ya digo, que es, vamos, precioso y trata los sentimientos de una forma, con una sensibilidad que es que, o sea, si no sientes nada estás muerto, así te lo digo. Así te lo digo, estoy de broma. Pero vamos, el caso es que Jiro Taniguchi, ya digo, es que este manga, ya digo, Barrio Lejano, además, al igual que esto, que estoy cambiando así mucho de manos porque pesa el tomo, pesa lo suyo, ya veréis ahora en la segunda parte del vídeo la edición más en detalle. Este manga Barrio Lejano, al igual que este otro que os mostraba, que como ya he dicho, pues lo comenté el año pasado en el canal, más o menos por estas fechas. Estos dos son perfectos para comenzar con Jiro Taniguchi. De hecho, yo creo que la mayoría de la gente empezamos a leer a Jiro Taniguchi por una de estas dos obras. De hecho, Barrio Lejano fue la primera obra que leí de este autor, que aún me quedan bastantes por leer de Jiro Taniguchi. Ya no solo como autor completo, sino como ilustrador. Pero vamos, Barrio Lejano fue la primera obra que leí de este autor y vamos, enseguida me enamoré. Enseguida me recordó al cine de esto, de mi admirado Yasujiro Ozu, y dije yo, este es un mangaka que vamos, todos los años me voy a leer como mínimo una obra suya. Y aquí, bueno, pues estoy comentando mi última, en este caso, relectura. Así que nada, bueno, después de esta introducción en la que yo creo que ha quedado clara mi devoción ante este autor, pues paso a la segunda parte del vídeo, donde os voy a explicar de qué va este manga, porque es que la premisa argumental ya engancha, y os la resumo en pocas palabras. Un señor de 48 años, salarimán, aburrido y tal, de repente su mente viaja a su yo de 14 años. Y vemos una historia protagonizada por este chico de 14 años, que en realidad es un señor de 48 años cuya mente ha viajado pues a su yo pasado. O sea, una historia que ya llama mucho la atención, porque es que, a fin de cuentas, ¿quién no ha pensado alguna vez qué hubiera hecho yo con 14 años si tuviera la mentalidad de ahora? ¿Sabéis? Yo creo que todo el mundo ha pensado eso. Así que nada, vamos allá a la segunda parte del vídeo, donde voy a ahondar en el argumento de este manga, y también voy a comentar pues aspectos relacionados con la parte gráfica, con la narrativa y la ambientación, que es que la ambientación, vamos, de estos mangas de Jiro Taniguchi también es, vamos, digna de aplauso. Así que nada, ¡vamos allá! Bueno, pues comienza esta segunda parte del vídeo, donde, bueno, pues vamos a comentar esta obra maestra del cómic mundial, que es Barrio Lejano. Lo primero, la edición. Es un manga, bueno, editado aquí en España por la editorial Ponent Mon, una editorial que nos ha traído muchas obras de este autor, de Jiro Taniguchi. Y bueno, como podéis ver, pues es una edición en tapa dura, muy tocha. Esta edición, bueno, es la edición definitiva de este manga, porque antes ha habido otras. Y esta es la edición definitiva, con la traducción definitiva y todo, vamos, todo definitivo. 24 euros, es un tomo único y ya digo que es de los mejores tomos únicos que vais a leer en vuestra vida. O sea, yo, junto con Nonnomba de Shigeru Mizuki, lo considero, vamos, el mejor de los mejores tomos únicos que he leído. Y bueno, es una edición compuesta por eso, por unas 400 páginas, 406 páginas para ser exactos. Y bueno, como podéis observar, es un manga en sentido de lectura occidental. Y esto se debe a voluntad expresa del autor, no es porque la editorial lo decidiera así. El autor, Jiro Taniguchi, quiso que este manga fuera así, en sentido de lectura occidental.
Bueno, la historia comienza en 1998, el mismo año en el que comenzó a publicarse este manga, y nos presenta a este señor que estáis viendo aquí en pantalla, que, bueno, como ya dije antes, así de pasada, pues bueno, es un señor de unos 48 años, salarimán, que bueno, que se encuentra en Kioto. Aquí vemos con todos lujos de detalles lo que es la estación de Kioto. Y bueno, se encuentra pues de viaje de negocios y va a volver a su hogar en Tokio, donde le espera su mujer y sus hijas. Pero ¿qué pasa? Que coge un tren que no es el que debería haber cogido, no es el Shinkansen de Kioto a Tokio. Y bueno, no sabe muy bien por qué ha cogido ese tren y termina parando en su aldea, en su aldea natal, en su pueblo natal. No sabe por qué ha ido ahí. O sea, es, digámoslo así, el destino lo que le ha llevado ahí. Y bueno, sin saber muy bien por qué, sus pasos le llevan a acabar delante de este templo, el templo Genzen, que es el lugar donde se encuentra, bueno, donde reposan pues lo que son las cenizas de su difunta madre, que murió después de que años después de que su padre les abandonara. Aquí de hecho hay un flashback en el que podemos ver el día en el que su madre falleció, su hermana llorando, la familia pues muy apenada, y este protagonista de la historia, este señor, piensa que si el padre no les hubiera abandonado, pues que su madre seguiría viva, porque sufrió mucho después de ese abandono. Y él, bueno, rezando aquí ante la tumba de su madre, se comienza a preguntar que si su madre fue feliz. Si fue feliz a lo largo de su vida, si... Empieza a reflexionar así sobre esos temas. Y bueno, de repente pues aparece una mariposa que surca el cielo. La vemos aquí además surcando lo que es la página del manga, entre viñeta y viñeta. Y este personaje de repente se produce un suceso insólito. Un suceso, vamos, inexplicable. Porque es que no sopla ni el viento. Y de repente, después de esto, de escuchar el viento, el ulular del viento, pues vemos como este chico, bueno, como este señor, ahora chico, se levanta, se siente más ligero, se siente más en forma, ve que las gafas no las tiene en su sitio, no las tiene puestas, y se da cuenta que su mente ha viajado a su yo de 14 años, a los años 60, al Japón de los años 60, y ve que el pueblo donde estaba, pues luce como esto, como lo recordaba en su infancia. Y claro, va por la calle, de repente se encuentra con su antiguo profesor, que le habla como, vamos, el mismo diálogo que tuvo con él hace décadas. Y claro, este personaje, este señor ahora en el cuerpo de su yo de 14 años, este chico, pues totalmente desorientado, o sea, totalmente desorientado como cualquier persona que viaja en el tiempo, pues dirige sus pasos a su antiguo hogar, donde se encuentra al padre que les abandonó. Aquí tenemos la sastrería Nakahara, que así se llamaba el negocio familiar, su padre era sastre, y claro, alucinando totalmente. Y bueno, entra en el hogar y se encuentra, pues bueno, a su hermana cuando era pequeña, a su abuela y por supuesto a su madre, que le pregunta: ¿dónde has estado para llegar tan tarde? Y él, totalmente alucinado, viendo esta escena tan familiar, tan del día a día, tan rutinaria, de repente, pues le saltan las lágrimas, ¿veis? Le saltan las lágrimas. Y claro, la familia alucinando, como podéis ver, están alucinando. Le dicen: Hiroshi, ¿qué te pasa? Y es en ese momento cuando Jiro Taniguchi, a través de estas viñetas, nos hace reflexionar sobre las cosas buenas que tenemos y que quizás no le damos importancia. Vamos, es que este manga me ha hecho reflexionar mucho sobre esto, sobre las cosas buenas que tenemos
que ya tenemos asumidas como una rutina, luego las perdemos y con los años las añoramos de una forma impresionante. Y me ha hecho reflexionar mucho este manga sobre la familia, sobre cómo el simple hecho de esto de comer un plato preparado por nuestras madres, pues lo tenemos como algo normal, pero luego cuando ya no están las madres, pasan los años y recordamos eso, pues desearíamos volver a probar ese plato, esa sensación, esa calidez de la familia. Es un manga que me ha hecho reflexionar sobre eso y más, porque muchas veces, ya digo, no valoramos lo bueno que tenemos, que en muchos casos es más de lo que nosotros pensamos. Y ese es uno de los grandes mensajes que me ha transmitido este manga, sobre todo en esta última relectura. No sé, esta última relectura, la verdad, no sé si es porque yo estaba más sensible, pero he llorado bastante leyéndola. De hecho, en algunos momentos lloraba directamente y en otros, como en este, a mí, junto con el protagonista, se me saltaron las lágrimas. No sé, es que además la narrativa de Jiro Taniguchi, cómo narra todo con una sobriedad y una sensibilidad increíbles, o sea, hace que te impliques muchísimo, que sientas que estás ahí, que sientas la misma calidez del hogar que está sintiendo el protagonista de este manga, Hiroshi, que está reviviendo lo que es su pasado. Y claro, ve que ha viajado, pues esto, al 7 de abril de 1963. Lo ve aquí en un diario, ve la fecha. Y claro, 14 años vuelve a tener y no lo asimila. Él piensa que simplemente está borracho o que está soñándolo. Dice, necesito salir de esto, de este sueño. Y bueno, la historia continúa. Y vemos como el protagonista, pues bueno, acude después de una noche en la que no ha podido ni dormir, porque no está asimilando la situación, pues acude a lo que es la escuela, que comienza un nuevo curso. Y bueno, aquí dice una cosa que también me llegó, que es que cuando ve el edificio de la escuela se emocionó un poco, y esto es un sentimiento que yo la verdad es que entiendo, porque por ejemplo de vez en cuando paso delante de mi antiguo colegio y me asalta como una nostalgia, unas sensaciones de esto de la infancia bastante agradables. Y ya digo que esto me gustó bastante, cómo este manga transmite al lector esa nostalgia, esos sentimientos que guardamos con cariño hacia esa época, hacia la infancia, hacia el pasado. Y claro, se reencuentra con amigos de la infancia como este. Y a continuación vemos lo que piensa y es bastante duro, porque dice, este chico, no me acordaba de él, pero ahora acabo de recordar que murió en un accidente de motos pocos años después de esto, de la época del instituto. Y luego en el colegio, pues bueno, él como tiene 48 años, pero está en el cuerpo de cuando tenía 14, pues demuestra ser un alumno excelente. De hecho, aquí lo podemos ver claramente, hablando en inglés, pronunciando perfectamente, porque claro, él en su trabajo, como salarimán de 48 años, pues habla con clientes extranjeros, y claro, todos flipando. Esta chica, que es la chica más guapa de la clase, que en el pasado no le hizo caso, pues se comienza a interesarse por él, porque le parece un chico bastante curioso, bastante interesante, y claro, cuando Hiroshi empieza a hablar, pues ella se queda alucinando, en plan, joder, este chico cuánto sabe más que los profesores. Y esta chica, por ejemplo, es un personaje bastante interesante, porque es una chica que sueña con un futuro donde pueda tener más independencia como mujer y también poder emigrar, porque ella piensa que en el extranjero la sociedad es más avanzada en ese sentido. Y ella, por ejemplo, está muy interesada en lo que es el inglés, las lenguas extranjeras. Y este chico, pues bueno, empieza a hablar con ella, empieza a surgir un sentimiento que va más allá de la amistad. Y es muy bonito este manga. Aquí, por ejemplo, le vemos con un amigo suyo de la infancia, este chico con gafitas, que bueno, es dibujante. Y es un dibujante que se siente algo frustrado, pero él sabe que años después, este chico se convertiría en el autor de un manga que triunfaría entre los niños pequeños. Y de hecho, aquí le da un consejo muy bueno, que le dice, no te preocupes, solo necesitas seguir dibujando y el camino se abrirá ante ti.
un gran consejo para todos aquellos que se dedican a esto, a lo que es la ilustración, el arte, o sea, no dejéis nunca de dibujar. Luego me encanta cómo Jiro Taniguchi, o sea, cómo estas viñetas podemos escuchar hasta los sonidos. Aquí otra vez el ulular del viento. Luego, es que es increíble. Luego aquí, por ejemplo, una escena bastante curiosa en la que Hiroshi pues se topa con los macarras del colegio que están ahí fumando, y él, claro, pues como es un, no olvidemos, un señor de 48 años que ha viajado al pasado, pues acepta tabaco de ellos, y estos flipando porque dicen, pero este chico no debería estar acojonado o muerto de miedo ante nosotros. Y claro, les habla con naturalidad, tal, y bueno, se ponen ahí a fumar, tal, y está alucinando, en plan, pero bueno, ¿qué le ha pasado a Hiroshi? Ese es un pensamiento que van a tener muchos de sus compañeros de clase, ese pensamiento de qué le ha pasado a Hiroshi, por qué de repente parece otra persona, por qué es tan maduro, por qué es tan bueno en los deportes. Y él ya dice que no es que sea bueno en los deportes, lo que pasa es que se siente más ligero, porque claro, uno va cumpliendo años y si se descuida y tal y no practica deporte, pues el cuerpo se vuelve más pesado. Y claro, ahora pues se siente ligero como una pluma. De hecho, ya lo habéis visto ahora mismo, aquí le vemos saltando el potro con total agilidad. Y claro, le vemos aquí en la biblioteca. Me hace gracia porque coge un libro de Osamu Dazai y dice, nunca había podido entender este libro, aunque lo había intentado varias veces, pero claro, ahora de adulto, pues ese libro lo comprende. Eso es algo bastante... eso es algo que yo también comprendí muy bien, porque yo, claro, de crío me hacían leer en el colegio algunos libros que yo no entendía, que se me atragantaban. Lo mismo con el cine, que veía películas que me aburrían, pero luego de adulto pues las disfrutaba y las comprendía y vamos, y las valoraba como se merecían. Que ya digo, del mismo modo que hay un manga para cada persona, para cada edad, pues con la literatura, pues tres cuartas partes de lo mismo. Y aquí bueno, pues vemos a Tomoko, la chica popular de la clase, la más guapa y tal, que bueno, que comienza a interesarse por él. También vemos como este chico, como Hiroshi, este viajero del tiempo, pues va a casa de quien era su mejor amigo, que lo que quiere es ser escritor. ¿Veis? Es un chico que, bueno, que a diferencia de él, a diferencia de Hiroshi, este chico tiene un padre borracho que se ha ido de casa con otra mujer. La madre de este chico odia al padre, pero en el fondo le sigue queriendo. Es un manga que también nos hace reflexionar un poco sobre eso, sobre cómo a veces nos sentimos desgraciados cuando luego hay gente que está peor en determinado sentido, en este caso en el ámbito familiar, y sin embargo les vemos sonrientes todo el rato y tal. Es un manga muy curioso. Es que es un manga que, ya digo, que lo que son los sentimientos los trata de una forma impresionante. Como a veces damos con gente que parece que la vida le va de maravilla, pero en realidad por dentro están sufriendo, o nosotros les envidiamos por algo, pero ellos nos envidian por otra cosa. Y claro, es una maravilla este manga. Aquí, por ejemplo, vemos como Hiroshi saca un libro y detrás se encuentra pues una botella de whisky. Y le dice el amigo, ¿cómo sabías que estaba ahí? Y claro, es que el chico pues ha viajado en el tiempo, sabía dónde estaba esa botella. Y se emborracha Hiroshi. Y porque claro, es un salarimán que de 48 años, que le daba la bebida y tal. Y claro, digamos que las viejas costumbres pues no se pierden aunque haya retrocedido en el tiempo. Y bueno, aquí empieza a emborracharse y empieza a contar cosas como que Rikidozan, el padre del catch profesional de ese deporte, pues morirá apuñalado por un yakuza. Y le dice ¿pero qué dices? O luego empieza a decir los resultados aquí por ejemplo le empieza a hablar de los resultados de las Olimpiadas de Tokio, y le dice, mira, si pasa lo de Rikidozan te creeré que eres un viajero del tiempo, pero hasta entonces nada. Y es un manga, ya digo, que muy interesante en este sentido, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Este inicio del manga es un poco el protagonista pues alucinando con lo que le ha pasado, que ha viajado en el tiempo, sin saber muy bien cómo ni por qué. Y a partir de aquí, a partir de este momento, es cuando empieza a pensar en un pensamiento que le carcomía de esto, en el día a día. Y es esos pensamientos que siempre ha tenido alrededor de su padre. ¿Qué fue de su padre? ¿Por qué les abandonó? ¿Por qué este padre tan responsable
y tan bueno con su familia de repente un día desapareció? ¿Por qué? Y más aún importante, y esto es lo que hace interesante la trama, ¿podrá impedir que su padre les abandone y así que su madre tenga que sufrir tanto los años siguientes? Y ese es el objetivo del protagonista, a partir de este momento, impedir que su padre les abandone y averiguar además el por qué les abandonó, porque es algo que nunca supo. Y eso es lo interesante de este manga, en lo que a la parte argumental se refiere. Y fijaos qué viñetas más preciosas. Y aquí hay una reflexión que es que ya dije, este manga es oro puro. Una reflexión que os voy a mostrar, porque es que resume mi forma de pensar de una forma bastante clara. Y es que aquí vemos al protagonista mirando hacia el cielo, disfrutando de la brisa, de ese día tan bueno que hace, y dice, atentos, nadie llega jamás a hacerse adulto, y el niño que fuimos sigue existiendo en el fondo de nuestro corazón. Y continúa en esta viñeta, con el tiempo creemos que hemos crecido, pero la edad adulta no es más que un freno, un obstáculo para el espíritu libre de un niño. Y termina, al volver a vivir mis 14 años, tenía la sensación de poder descubrir cosas que antes había dejado pasar sin darme cuenta. Y esa es la incógnita, la pregunta que nos hace este manga. ¿Os gustaría retroceder con la mentalidad que tenéis ahora a vuestro yo del pasado? Es una pregunta que además hice en mi cuenta de Instagram y la mayoría de la gente ha contestado que sí, pero también hay gente que no. Es muy interesante, la verdad, y es que es un tema, es un manga cuyo argumento da de qué hablar, ¿verdad? También es un manga que nos hace reflexionar sobre la causa y consecuencia, sobre cómo muchas veces vivimos una vida que no es la que nos gustaría estar viviendo, pero las circunstancias nos han llevado a vivirla. Y por ejemplo aquí se nos cuenta una historia, bueno, la abuela de Hiroshi le cuenta una historia protagonizada por su madre y su padre. Y Hiroshi, pues bueno, aprende cosas sobre el pasado de su padre, como que estuvo en la guerra. Y aquí, por ejemplo, Jiro Taniguchi nos inserta en este manga tan completo una reflexión sobre esto, sobre las guerras, sobre lo absurdo que son las guerras. Como dice su padre, la guerra es una estupidez. Y bueno, hasta aquí voy a contar, ¿vale? Es un manga que ya digo que es una obra maestra y como decía al principio de este vídeo, el buen hacer hecho te veo, porque es que, vamos, es una maravilla. Así que nada, pasamos ya a la tercera parte del vídeo donde, bueno, como hago siempre, me despido de vosotros después de unas palabras finales. ¡Vamos allá! Bueno, gente, pues lo que acabo de decir. Barrio Lejano es el bien hecho te veo. O cómic, o manga, o cómic japonés, o... Lo que está claro es que Barrio Lejano es el buen hacer hecho viñetas. O sea, una auténtica maravilla y uno de los mejores cómics a nivel universal, o sea, de todo el mundo. O sea, es una maravilla. Y es un manga que ya digo, como decía antes, os recomiendo fervientemente, tanto si habéis leído algo de Taniguchi como si no. Para mí es una opción perfecta junto con el almanaque de mi padre para adentrarse en lo que es la obra de este autor. También, todo se ha dicho, si me preguntáis cuál me gusta más, yo os diría que Barrio Lejano, porque es que a fin de cuentas Barrio Lejano tiene el tema este de viajes en el tiempo, y a ver, ¿a quién no le gustan los viajes en el tiempo? Y el almanaque de mi padre, pues bueno, carece de ese componente fantástico, pero aún así me gusta mucho también, y es que a fin de cuentas ambas tratan temas muy similares y todo, con una sensibilidad, una narrativa de lo más sobria, por parte de este gran autor que fue Jiro Taniguchi, la verdad, o sea, una obra maestra, así de claro. Este manga, al igual que el almanaque de mi padre, es una obra maestra y un tomo único, ya digo, 24 euros, que os va a ofrecer calidad a raudales. Y ya digo, junto con Nonnomba de Shigeru Mizuki, es de los primeros tomos únicos que me vienen a la mente cuando me preguntan por los mejores tomos únicos que se han editado aquí en España, porque es que ya digo que es una obra maestra, no me cansaré de repetirlo.
Así que nada, gente, bueno, yo espero que esta reseña la hayáis encontrado entretenida, interesante. Espero, por supuesto, que también hayáis disfrutado de mi compañía. Y nada, nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, un saludo y que os vaya muy bien. Cuidaos mucho.